La producción de armas de Rusia ha aumentado dramáticamente. La industria de defensa de Rusia se prepara para una guerra larga. El rearme ruso a gran escala preocupa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estos son solo algunos de los titulares que inundaron Internet cuando la industria de armas de Rusia experimentó un auge en 2024 en lugar de la perdición que muchos expertos occidentales habían predicho. No se puede culpar a los escritores de estos artículos, ya que las cifras de Moscú muestran una máquina de guerra próspera que ha logrado una recuperación casi milagrosa. Fábricas funcionando a toda marcha, líneas de montaje produciendo proyectiles de artillería, tanques y misiles a un ritmo sin precedentes. En el departamento de artillería, Rusia ha superado a los Estados Unidos, produciendo cerca de 250.000 proyectiles mensuales, casi el triple que los Estados Unidos. La producción para Ucrania se combina con la de Europa. Sin embargo, bajo los informes brillantes y los números que parecen desafiar las expectativas, los rumores de escasez de recursos, tecnología obsoleta y corrupción desenfrenada cuentan una historia muy diferente. La industria armamentística de Rusia podría haber sido sostenida por pura fuerza de voluntad y mantenida unida por medidas desesperadas y propaganda vacía, pero de hecho, está al borde del colapso. La verdad es que esta industria siempre fracasaría, sin importar cuánto el Kremlin intentara ocultar su decadencia. Al final, ningún imperio puede florecer sobre bases corruptas. ¿Por qué la industria armamentística de Rusia está fracasando tan mal? ¿Y qué fuerzas la están llevando hacia un colapso inevitable? Sigue viendo para descubrirlo. Para entender cuán diferente es la realidad de lo que se está retratando, echemos un vistazo a la propaganda que viene del Kremlin, y luego vayamos despegando sus capas gradualmente, y examinemos los cimientos desmoronándose de la industria armamentística de Rusia. El Kremlin afirma que la industria armamentística rusa está en su mejor momento. El aumento histórico en el gasto militar de Rusia por sí solo debería servir como prueba. En 2022, Rusia adoptó un plan de gastos que asigna $600.000 millones para la defensa nacional, seguridad y aplicación de la ley. Se planearon $75.000 millones para 2022 y entre 72 y 84.000 millones de dólares para 2023. En 2024, se introdujo un gasto militar preplanificado récord, con informes que apuntan a una cifra de $140.000 millones. Esto implicaría que el 35% del gasto gubernamental del 2024 se destinó a la maquinaria militar, un gran compromiso que indica la determinación de Rusia de mantener su poderío militar. Con todo este dinero, vertiéndose en el sector de defensa, no debería sorprender que los datos oficiales sobre la producción de armas, provenientes del Kremlin, también pinten un cuadro de tremendo éxito. Según el Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación de Rusia, solo en 2023, la producción de vehículos blindados en Rusia se triplicó. Para los drones se duplicó. En comunicación, armas, guerra electrónica y reconocimiento, un crecimiento de más del quíntuple. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, pronunció esas palabras exactas en una reunión sobre las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas. Añadió que la producción de equipo de protección militar se triplicó, alentando a los soldados rusos que temían ser enviados al combate mal equipados y vulnerables, como muchos de sus predecesores en el conflicto. Según informes, el Kremlin ha involucrado a más de 360 empresas para mantenerse al día con la intensa producción, encargando alrededor de 37.000 unidades de diversos equipos. Esto ha permitido que otros 520.000 empleados se involucren en defensa, empujando los límites productivos. El resultado, la industria armamentística rusa no solo cumple sus cuotas, sino que lo hace antes de lo previsto. Eso es si crees una palabra de los informes oficiales que vienen del Kremlin. Recuerda, ese es el mismo Kremlin que mostró cifras sorprendentes sobre la gran movilización en Rusia. 137.000 tropas en agosto 2022, otros 170.000 soldados en diciembre de 2023 y planes para movilizar a otros 400.000 antes de que termine 2024. En teoría, estos números retratan una fuerza militar imparable y en continuo crecimiento. Pero detrás de estas cifras impresionantes, se oculta otra realidad. Tropas mal seleccionadas, equipadas y apoyadas que el Kremlin utiliza como simple carne de cañón. Personas mayores, personas con discapacidad, convictos. Estos son solo algunos de los grupos reclutados para engrosar las filas, revelando una perturbadora realidad detrás de las cifras grandiosas. La industria armamentística rusa no es distinta. Sin embargo, para ser justos, el enfoque ruso de cantidad sobre calidad ha permitido a su industria de defensa inundar el campo de batalla con un impresionante arsenal de armas, municiones y equipo. En cuanto a cómo se desempeñaron estos en el campo de batalla,
Esa es una historia para más tarde. Estrictamente en términos de números, se espera que el campo de batalla ucraniano vea el siguiente equipo en 2024. 800.000 unidades de municiones de 122 milímetros para artillería de cañón, 500.000 cohetes de 122 milímetros para el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, BM-21 Grad, 17.000 cohetes de 200 milímetros para el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, autopropulsado, BM-27, Uragan, 1.500 tanques y 3.000 otros vehículos blindados. Estas cifras son aún más alarmantes en comparación con años previos. Por ejemplo, solo se fabricaron 33.000 cohetes de 122 milímetros para el BM-21 en 2023, lo que significa que se espera que su producción se dispare en un 1.415%. Eso es si crecen las cifras controladas por el Kremlin. Es importante seguir recalcando el origen de estas cifras, pues es fácil perderse entre tantos números y olvidar su fiabilidad. Los números del Kremlin tienen un solo propósito: reforzar una narrativa de fortaleza ignorando problemas más profundos como el control de calidad y la ineficiencia. Pero proyectar poder es la única razón por la que Rusia aparentemente dedica todos sus recursos a producir armas. En resumen, no, Rusia depende de la industria armamentística para su supervivencia. Aún antes de la guerra en Ucrania, Rusia no podía exportar otros productos de alto valor agregado, como autos o celulares. Las armas han sido fundamentales para las exportaciones de Rusia, superadas solo por el petróleo y el gas. Pero ahora, cuando la mayoría del mundo no quiere tener nada que ver con los bienes y recursos naturales rusos debido a las sanciones y tensiones geopolíticas, las armas son prácticamente todo lo que tiene Rusia. A partir de 2024, se estima que la industria de defensa de Rusia emplea a 3.5 millones de personas, lo que representa el 20% de todos los trabajos de fabricación en Rusia. Los tanques, aviones, municiones y salarios militares, así como la compensación para soldados muertos y heridos, contribuyen directamente al Producto Interno Bruto de Rusia. En resumen, la guerra en Ucrania impulsa por sí sola el crecimiento económico de Rusia. Pero ¿qué pasa con las exportaciones de armas? Las cifras de producción de armas también reflejan un sector de exportación en auge. La respuesta es un rotundo no. No obstante, la respuesta tiene múltiples facetas. Rusia no puede vender casi ningún arma, ya que necesita toda su producción para sus propias necesidades militares, con el conflicto en Ucrania agotando los recursos e impulsando la demanda de armamentos para asegurar que el ejército ruso esté bien equipado y tenga suministros suficientes. Esto es crucial considerando los miles de millones de dólares en ayuda militar que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. Además, aun si Rusia deseara vender muchas armas, no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque apenas habría alguien que se apresurara a comprarlas. ¿Pero cómo es esto posible? Después de todo, hablamos del productor del que podría ser el rifle de asalto más famoso del mundo, el AK-47, el país que, junto con Estados Unidos y Francia, contribuyó a casi 2/3 de las exportaciones globales de armas mayores entre 2019 y 2023. Una vez que tus armas son probadas en batalla frente a todos y fallan espectacularmente, tu reputación puede verse rápidamente empañada. Y eso se suma a las sanciones que reducen el número de países que compran armas rusas importantes de 31, en 2019 a 12, en 2023. India y China encabezan el grupo, con 5.000 millones y 3.100 millones de dólares respectivamente, según datos de 2019 a 2023. Sin embargo, estos dos grandes importadores redujeron significativamente la cantidad de armas compradas a Rusia en 2023. Para comparar, India importó armas mayores por valor de 405 millones de dólares en 2000. Una disminución del 5.5%. En 2023, China gastó 372 millones de dólares en armas y equipos de Rusia, mientras que en 2022 sus importaciones alcanzaron casi 600 millones de dólares, precisamente 580 millones de dólares. ¿Qué tan mal deben haberse desempeñado las armas de Rusia para mantener a estos otros países alejados? La respuesta es evidentemente obvia en el campo. Aún en el primer año de la guerra en Ucrania, cuando supuestamente se usaban armas nuevas que mostraban el poderío militar ruso, el equipo del país tuvo tasas de fallo excesivamente altas. Toma los misiles rusos como un ejemplo. Según el Pentágono, estos misiles experimentaron tasas de fallo del 20 al 60% solo en el primer mes del conflicto. En este marco, el fracaso se definió como la imposibilidad de lanzar exitosamente el misil o dar en el blanco.
De los misiles defectuosos, los de crucero, especialmente los lanzados desde el aire, tuvieron el peor desempeño y las tasas de eliminación más bajas. Según informes, entre los aproximadamente 1.100 misiles que Rusia lanzó en el primer mes de la invasión, algunos alcanzaron el objetivo, pero no explotaron. El Pentágono atribuyó este fenómeno a problemas de control de calidad y de fusión. En su informe del 25 de marzo de 2022, funcionarios del Pentágono advirtieron que Rusia aún tenía disponible cerca del 50% de su inventario de misiles. A pesar de las altas tasas de fallos y problemas de rendimiento observados, la cantidad restante del arsenal aún representaba una amenaza sustancial. Para el 10 de mayo de ese año, la amenaza casi desapareció, ya que el Pentágono informó que Rusia había agotado casi todo su inventario de misiles. Como se esperaba, Rusia ya no estaba dispuesta a disparar lo poco que quedaba indiscriminadamente, debido a su pésima actuación y su arsenal menguante, por lo que el uso de misiles continuó a un ritmo mucho menor. El rendimiento de los misiles rusos es desastroso por sí solo. Sin embargo, alcanza un nivel superior al considerar los elogios que el ejército ruso prodigó sobre su tecnología de misiles antes del conflicto. El ex viceprimer ministro y actual director de Roscosmos, Yuri Borisov, describió los misiles hipersónicos rusos como de alta precisión, capaces de eliminar objetivos enemigos como vehículos, depósitos de armas, puestos de comando e infraestructura, con un margen de error de solo unos metros. Agregó que estos misiles, refiriéndose principalmente a los del tipo BAL Bastian, Iskander, Kaliber, KH-101 y misiles Kinzhal pueden viajar cientos de kilómetros y tienen casi cero circular de error probable, que representa la probabilidad de error circular, que mide el radio dentro del cual se espera que un misil aterrice cerca de su objetivo, señalando su precisión. Por lo tanto, un misil con un circular de error probable cercano a cero, se supone que siempre golpeará su objetivo previsto con gran precisión. No obstante, la guerra en Ucrania evidenció que estos elogios eran solo ilusiones. Sin embargo, incluso los informes previos a la guerra sugirieron que los misiles de Rusia podrían no cumplir con sus elevadas afirmaciones. En 2017, Igor Rosin, periodista militar ruso, revisó los misiles marítimos, terrestres y aéreos más devastadores de Rusia. Al hablar sobre el misil de crucero naval Kaliva, mencionó que tenía una precisión de 30 metros, o alrededor de 100 pies. Al discutir los misiles basados en aire KH-101, los describió como capaces de eliminar objetivos hasta 5.500 kilómetros o 3.400 millas de distancia, con una precisión de 5 a 50 metros, que es de 16 a 164 pies. 5 metros podrían no ser demasiado, pero 50 ciertamente está lejos del supuesto circular de error probable cercano a cero. De hecho, 50 metros no tienen la precisión requerida para objetivos valiosos. La brecha entre la expectativa y la realidad es una de las principales razones por las que la industria armamentística de Rusia está fracasando estrepitosamente. Sin embargo, no es el único factor. Analicemos a fondo las causas que llevan al declive del sector de defensa ruso. Para empezar, ampliemos la primera razón que mencionamos. Las armas rusas no cumplen las expectativas en la práctica, lo que ha hecho que la mayoría de los importadores reconsideren sus compras. Aunque tengas algunos conocimientos técnicos sobre armas, analízalo con lógica. ¿Cómo un país que una vez fue promocionado como la segunda mayor potencia militar del mundo no logró derrotar rápidamente a Ucrania, una nación con muchos menos recursos y un ejército más pequeño? La propaganda rusa fue tan efectiva que hasta los comentaristas occidentales creyeron que Kiev caería rápidamente. Después de todo, las afirmaciones de Rusia y acciones militares previas, como su rápida victoria en Georgia, su poderosa intervención en Siria y su postura agresiva en Crimea, habían establecido un precedente de éxito rápido. Pero examinemos más a fondo. Con 26.900 millas cuadradas de área, Georgia es un país pequeño, casi 10 veces más pequeño que Ucrania. Además, en el momento de la invasión de Rusia en 2008, tenía un ejército minúsculo de menos de 30.000, que además estaba mal organizado. En Siria, Rusia se enfrentó a una oposición dividida en lugar de un ejército unificado y organizado. Sin olvidar que la capacidad aérea de los insurgentes sirios era casi nula, y Rusia se limitó principalmente a lanzar ataques aéreos en el país. Según Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, la Fuerza Aérea del país, la Fuerza Aérea Rusa, había realizado 71.000 ataques a la supuesta infraestructura terrorista en menos de un año y medio. Por último, en Crimea, el panorama también difería considerablemente. La anexión en 2014 fue en gran medida no oposición.
caracterizada por una operación rápida y bien coordinada, que dependía en gran medida del apoyo local y tácticas encubiertas en lugar de un compromiso militar a gran escala. Las fuerzas ucranianas en Crimea, entre 5.000 y 22.000, no tenían la capacidad de montar una defensa significativa contra las fuerzas rusas, que aprovecharon su superioridad militar y el elemento sorpresa de manera efectiva. Es decir, el ejército ruso enfrentó condiciones de combate en Ucrania mucho más desafiantes que las experimentadas previamente. Por primera vez, el ejército ruso tuvo que confiar en todo su arsenal de fuerzas convencionales, en un conflicto prolongado e intenso contra un adversario bien organizado y decidido. Esto reveló las deficiencias en el armamento, tácticas y logística de Rusia, previamente encubiertas por escenarios menos demandantes. Por eso Rusia fracasó en casi todos los frentes en Ucrania. No logró reclamar ninguna victoria sustancial, hacer y mantener ganancias territoriales significativas, lograr la supremacía aérea, defender sus activos navales en el Mar Negro contra un país sin marina. Tierra, aire, mar. Fala. Con esto en mente, ¿por qué algún comprador potencial serio querría invertir en armamento ruso que ha demostrado ser ineficaz en un conflicto de alto riesgo? Los fracasos del ejército ruso en múltiples frentes no solo socavan sus propias capacidades, sino que también ponen en duda la fiabilidad de sus armas. Pero saquemos a los compradores de la mezcla. Digamos que Rusia está produciendo estrictamente armas para sostener sus esfuerzos de guerra, y por lo tanto su economía. Aún con estos estándares, la industria armamentística rusa se consideraría un fracaso, porque sus productos no pueden igualar las sofisticadas armas occidentales. Dado que contrarrestar y superar las armas occidentales es un objetivo clave para Rusia, es fácil concluir que todo es en vano. Todas las afirmaciones pomposas, los grandes desfiles militares y las estadísticas infladas no significan nada cuando la industria de armas de Rusia finalmente no logra producir sistemas de orientación a gran escala, municiones guiadas con precisión y drones de largo alcance de gran impacto. Tome el caza furtivo Sukhoi Su-57 como ejemplo. Este proyecto comenzó en 1999 como un avance revolucionario en capacidades furtivas y multirol, comercializado como la respuesta de Rusia al Lockheed Martin F-30 y 5 Lightning Sodas Occidental. El Su-57 prometió ofrecer una superioridad inigualable con sus características furtivas, aviónica avanzada y capacidades de crucero supersónicas. Después de más de 2 décadas, lo único que Rusia podía mostrar de sus ambiciosas promesas era un puñado de prototipos Su-57. En diciembre de 2019, justo un año antes de que el avión fuera lanzado oficialmente, el primer Su-57 en serie, Bort número 01 azul, se estrelló a unas 70 millas del aeropuerto Syomgy, en Khabarovsk Krai, durante la etapa final de las pruebas de fábrica. Un sistema de control falló a una altitud de 26.000 pies, causando el incidente. Debido a la falla, el avión entró en un rápido descenso en espiral, provocando que el piloto se eyectara a unos 6.500 pies de altitud. Este accidente fue emblemático de los desafíos más amplios que enfrenta la industria de defensa de Rusia, donde los proyectos ambiciosos a menudo luchan por cumplir con sus altas promesas. El desarrollo problemático y los contratiempos operativos del Su-57, un avión que se suponía rivalizaría con los mejores cazas occidentales, muestran la brecha entre las aspiraciones de Rusia y sus logros reales en tecnología de defensa. Hasta el día de hoy, solo se han fabricado 22 jets Su-57 en serie, y aún no han salido informes sobre su operación en un escenario de combate real. Por otro lado, Estados Unidos ha fabricado más de 1.000 F-35, los cuales se emplean y prueban activamente en diversos teatros de operaciones en el mundo. A pesar del deseo de Rusia de superar a sus rivales occidentales, una simple verdad persiste. La industria armamentística del país está en crisis sin los componentes occidentales. La política exterior indica que la maquinaria bélica rusa depende de componentes occidentales. ¿Cómo es posible que más de 50 países, incluyendo la mayoría de las naciones occidentales, hayan impuesto sanciones a Rusia? Rusia ha encontrado una solución alternativa, dependiendo de una red de países terceros e intermediarios para obtener los componentes cruciales que necesitan. Esto ha generado múltiples llamados para aumentar fondos a agencias de supervisión y castigar con multas millonarias a quienes facilitan estas transacciones indirectas, similar a las sanciones a bancos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto también implica que a la industria armamentística rusa se le está agotando el tiempo, y en un juego de alto riesgo, el tiempo es crucial. La creciente dificultad para adquirir componentes críticos probablemente obligará eventualmente a Rusia
a reducir drásticamente sus capacidades de producción o buscar métodos alternativos para fortalecer su sector de defensa. Y ambas opciones representan desafíos significativos para la supervivencia de la industria armamentística de Rusia, y por lo tanto, su economía. Pero ¿cuán dependiente de los componentes occidentales es realmente la producción de armas de Rusia? Recursos ucranianos únicos del 2023, titulados Componentes en el arma del agresor e instrumentos de guerra, tienen la respuesta a esta pregunta. Esa respuesta es 3.600. 38 componentes occidentales diferentes, en 134 sistemas de armas distintos. En resumen, el ejército ruso depende en un 70% a 90% de piezas fabricadas en Occidente. Considera el dron Shahid 238, o vehículo aéreo no tripulado por sus siglas en inglés, como ejemplo. Con el apoyo de Irán, Rusia ha empezado a producir estos drones a nivel nacional, con la meta de fabricar al menos 6.000 unidades. Para lograrlo, Rusia requerirá componentes electrónicos de países occidentales y otros como Canadá, China, Alemania, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos. Incluso cuando Rusia intenta desplegar nuevas armas, como los misiles Kh-69 y Zircon, no pueden hacerlo sin componentes occidentales. De hecho, estos sistemas requieren tecnologías aún más sofisticadas y especializadas que solo pueden obtenerse de naciones occidentales. Entonces, bloquear totalmente el acceso de Rusia a componentes occidentales sin duda arruinaría su producción de armas. Rusia continúa obteniendo contrapartes occidentales. Según un informe de junio de 2024 del Royal United Services Institute, un think tank de Londres, que revela que a pesar de los esfuerzos para interrumpir la producción militar industrial rusa, hay pocos resultados. Sin embargo, incluso el pequeño daño que las sanciones occidentales han hecho a Rusia no debe subestimarse. Las sanciones occidentales llevaron a la industria armamentística rusa al borde del colapso, pero no lograron derrumbarla por completo. Como resultado de estas sanciones, el complejo militar industrial ruso se enfrenta a graves retrasos, costos desorbitados e importantes ineficiencias operativas. El resultado es que los rusos han tomado cada vez más atajos, arriesgando la calidad a largo plazo de las armas que fabrican. En 2024, podría parecer que Rusia ha logrado engañar a sus adversarios occidentales por el mero volumen de producción. Pero la mayoría de las armas producidas en masa en fábricas rusas casi no tienen posibilidad de cumplir los estándares necesarios para la guerra moderna. Las sanciones occidentales no son las únicas responsables de la mala producción de las fábricas de armas rusas, ni ahora ni nunca. El trato del Kremlin hacia sus trabajadores de fábrica también influye en esto. Hablamos del Kremlin, que ha favorecido la estrategia militar de picadora de carne durante toda la guerra en Ucrania, enviando olas de soldados sin considerar su supervivencia o bienestar. Si así es como el Kremlin trata a los soldados en el frente, responsables de lograr victorias militares, imagina cómo trata a los trabajadores de fábrica en la retaguardia. Los trabajadores de fábrica en Rusia, como maquinistas y soldadores, ganan supuestamente más que los gerentes y abogados de cuello blanco en el país. Sin embargo, a pesar de que los soldados rusos están bien pagados, son tratados como activos prescindibles. En la producción de armas, esto implica jornadas de 6 días con turnos de 12 horas, apresurar la capacitación de empleados e incluso recurrir al trabajo forzado para cumplir plazos. Por ejemplo, Kurgan Mashavod, la fábrica rusa que produce los vehículos de combate de la Infantería 2 y el vehículo de combate de la Infantería 3, ha traído convictos para cubrir la falta de mano de obra. Los prisioneros, con frecuencia inexpertos, son forzados a producir bajo condiciones extenuantes para acelerar la fabricación. Sin embargo, cabe resaltar que la responsabilidad de estos actos despiadados no recae solo en la gerencia. El gobierno ruso fue quien aumentó la presión, con Dmitry Medvedev, expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, visitando la fábrica en 2022 y advirtiendo a la gerencia sobre las posibles acusaciones criminales que conlleva no cumplir con los plazos de producción. El mensaje de Medvedev fue claro. El Kremlin exigía resultados, sin importar el costo humano. Esto nos lleva a la razón fundamental por la que la industria armamentística rusa está al borde del colapso, y por qué este siempre iba a ser su destino: los desafíos sistemáticos incrustados dentro de su complejo militar industrial. En resumen, este complejo está fallando por un sistema sumamente defectuoso de monopolios estatales, corrupción e ineficiencias. El fracaso sistémico se debe a que Rusia no ha adoptado el capitalismo de libre mercado, lo cual ha impedido la innovación y productividad en la defensa. Estados Unidos mantiene una asociación entre el gobierno y las empresas privadas. Washington
renovó su flota de aviones de combate mediante una licitación competitiva, otorgando el contrato del F-35 a Lockheed Martin tras un concurso abierto con empresas como Boeing. Este sistema tiene desventajas, como excesos de costos de $400 millones en el programa F-35. Sin embargo, también ha impulsado a los Estados Unidos a producir algunas de las armas más avanzadas del mundo. La competencia entre empresas de armamento durante décadas ha fomentado la innovación y la eficiencia, resultando en tecnologías avanzadas como los cazas furtivos, los misiles guiados de precisión y los drones. En Rusia, la industria de defensa funciona bajo monopolios estatales y centralización, siguiendo un legado de la época soviética. Aunque el comunismo cayó hace tiempo, Rusia no ha adoptado completamente los principios del libre mercado. Por otro lado, el Estado controla la mayoría de las industrias, incluyendo la defensa, mediante grandes conglomerados como Rostec, fundado en 2007 para consolidar más de 700 empresas armamentísticas. La idea de Rostec era eliminar ineficiencias mediante control centralizado, pero esto solo empeoró la situación. Ahora, hay más ineficiencias en la industria de armas de Rusia que nunca antes. Esto también se relaciona con los responsables de la industria de defensa nacional. En vez de fomentar la competencia, Putin, presidente de Rusia, reemplazó a los ideólogos comunistas con tecnócratas pragmáticos, o siloviki, en su mayoría ex agentes del Comité para la Seguridad del Estado como él. Esto incluye al director ejecutivo de Rostec, Sergei Kamazov, ex colega del Comité para la Seguridad del Estado de Putin. Para 2014, Rostec redujo su fuerza laboral a 443,000 empleados, desde 788,000 en 2008. A pesar de los recortes, Rostec logró una mayor monopolización del sector de defensa. La Corporación de Aeronaves Unidas, controlada por Rostec, es el único fabricante ruso de aviones de combate. En los Estados Unidos, en cambio, hay una amplia variedad de contratistas como Boeing, Lockheed Martin y Raytheon. Otro ejemplo flagrante de ineficiencia dentro del complejo militar industrial de Rusia es Almaz-Ante, el principal fabricante de misiles de Rusia. Esta corporación pertenece al Ministerio de Finanzas ruso y es dirigida por otro silovik, Viktor Ivanov. En 2017, su subsidiaria, MPO Novotor, logró producir solo 60 misiles de calibre en 6 meses. Una producción terriblemente baja, dado que Rusia disparó más de 1.200 misiles en solo un mes de la guerra de Ucrania. Esta disparidad entre la producción y las necesidades del frente revela la incapacidad de la industria de defensa monopolística rusa para cumplir con las demandas actuales. Sin embargo, la corrupción ha sido el desafío sistemático que más ha plagado cada aspecto de la sociedad rusa, sin lugar a dudas. La corrupción y el amiguismo también impregnan cada centímetro del complejo militar industrial. Así es como el fallecido Yevgeny Prigozhin, ex aliado de Putin, y su empresa de catering, fueron designados para alimentar a los soldados rusos, evitando los sistemas tradicionales. Así es como los soldados rusos terminaron con comida caducada mientras arriesgaban sus vidas por su país. Según Andrei Kozrevim, exministro de Relaciones Exteriores de Rusia, la corrupción y el miedo de informar a Putin han convertido al ejército ruso en un ejército Potemkin. El término ejército Potemkin se refiere a una fuerza militar que aparenta ser formidable y bien preparada, pero en realidad es hueca y disfuncional. El término proviene de Grigori Potemkin, un noble ruso que supuestamente construyó aldeas falsas a lo largo de la ruta del viaje de la emperatriz Catalina la Grande a Crimea, para impresionarla con la prosperidad de la región. La industria armamentística rusa es una fachada cuidadosamente construida que comienza a desmoronarse. Y cuando esta fachada se derrumbe, arrastrará consigo a la economía rusa. Esta economía está ahora totalmente militarizada, y una parte significativa de su capacidad industrial se dedica a la producción de defensa. Mientras el sector de defensa flaquea, los efectos se propagarán a través de todo el sistema económico. Según Renaud Foucard, profesor titular de economía en la Universidad de Lancaster, la economía de Rusia está ahora completamente impulsada por la guerra en Ucrania. No puede darse el lujo de perder, pero tampoco de ganar. Si Rusia logra la victoria, los asombrosos costos asociados con la reconstrucción y el mantenimiento del control sobre una Ucrania conquistada serían insuperables para una economía ya debilitada. Si Rusia pierde, corre el riesgo del colapso de su complejo militar industrial y de perder la fuerza impulsora detrás de su estabilidad y crecimiento económico. Ahora es tu turno de hablar. Déjanos saber en los comentarios si crees que la condena es la única opción para la industria armamentística rusa. Si es así, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que este complejo colapse por su decadencia? Esperamos con ansias tus predicciones.
Descubre por qué las armas rusas son tan malas. O mira este otro video.